Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar un riquísimo kebab, pero un kebab sin sufrimiento animal. Para hacerlo vamos a necesitar un bloque de seitán casero. Os dejaré por aquí el enlace para que veáis cómo se hace en casa, que es muy fácil, no tiene ninguna complicación. Vamos a utilizar también aceite de oliva, un poco de vino blanco, cebolla en polvo, ras el hanout, pimienta negra molida y una pizca de nuez moscada. Y acompañaremos nuestro kebab con una salsa de yogur que le vamos a poner un poco de sal al gusto, perejil fresco, ajo picado o machacado, yo lo he machacado para que no se noten luego los trocitos, un poco de zumo de limón y un poco de pimienta. Lo mezclamos bien y lo dejamos reposar para que se junten bien todos los sabores. Empezaremos por cortar el seitán. Como veis, este lo he cocido sin plástico, por eso tiene este aspecto tan feo, tan rugoso, pero es que para este tipo de elaboraciones me gusta esta textura. Entonces, bueno, lo vamos a cortar en tiritas finas, imitando el kebab. Ahora mezclamos todas las especias en un cuenco. Os dejaré las cantidades que he usado yo, pero bueno, esto es como todo, es muy subjetivo el paladar de cada persona, entonces luego estaría bien que lo ajustaréis a vuestros gustos. Un chorrín de vino blanco. Que me huele. Un poco de aceite. Y ahora esto se lo ponemos a las tiras de seitán. Y lo dejamos macerar, pues cuanto más tiempo mejor. Y ahora a frotar, a masajear todo, para que se impregne todo bien y no nos quede ningún trocito sin marinar con la salsa. La verdad es que huele muy bien. Es que está rasgando.
Ahora un golpe de calor y listo. Yo me lo voy a tomar en pan de pita y bueno, os voy a decir cómo lo preparo yo. Le he hecho primero la salsa de yogur, bueno, ya se me ha caído. Ahí ponemos el tomate, ponemos la cebolla, bien finita. Algo verde, yo en este caso le voy a poner canónigos en vez de lechuga. Y por último ponemos el kebab. Y un poquito más de salsa de yogur. Y este es el resultado. Veganízate. Si es que en la alimentación vegana no nos privamos de nada y el kebab no es una excepción. El enlace a la receta básica del seitán abajo en la descripción del vídeo, junto con los ingredientes y los demás enlaces a mis redes sociales. Aunque no lo parezca, me hacéis un gran favor con un gesto tan pequeñito como dándole a like, suscribiéndoos o compartiendo con todo el mundo. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!